Chromium nació haciéndonos creer que sería la salvación. Digo, es un proyecto libre y colaborativo que nos rescataría del mediocre monopolio de Internet Explorer. ¿Qué podría salir mal? Bueno, esa ilusión de un Internet descentralizado se ha roto por completo cuando su principal financiador comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Y es algo que pocos conocen. El peso masivo de Chromium obligó a rivales históricos a rendirse ante su motor y estandarizó el Internet a su propia conveniencia. Lo peor de todo es que es imposible huir de este par. Incluso Google ha aprovechado este dominio absoluto para imponer nuevas normativas que protegen exclusivamente su imperio de publicidad, asfixiando sin piedad a herramientas esenciales como los bloqueadores de anuncios. Por eso, hoy veremos por qué realmente no hay más navegadores que no se basen en Chromium o en Firefox, y por qué terminó construyendo una jaula blindada con la excusa del código abierto, de la que nadie puede escapar. Para entender esta historia debemos arrancar desde principios de los 2000, cuando el viejo Internet Explorer era el navegador que dominaba las PCs con alrededor del 90% del mundo. Y claro, no es porque fuera el mejor. Internet Explorer era tremenda basura. Como sabes, la razón de su dominio es porque venía preinstalado en Windows. Y si viste este video en mi canal secundario, sabrás que el problema del navegador fue su estancamiento. Imagínate, pasaron 5 años entre Internet Explorer 6 y la versión 7, lo que obligaba a los desarrolladores web a diseñar todas las páginas para un navegador mediocre solo porque los güeyes de Microsoft no tenían el interés de avanzar. Digo, dominaban, ¿para qué moverle, no? Bueno, les llegó Firefox y venía del proyecto Mozilla, nacido de las cenizas de Netscape, el navegador que Microsoft había enterrado durante la primera guerra de navegadores de los años 90. Por eso su llegada en 2004 se sintió como una revancha y una segunda oportunidad. Firefox era de código abierto, venía con extensiones y navegación por pestañas, bloqueador de pop-ups y hasta barra de búsqueda independiente. Se sentía como un navegador moderno y le daba a la gente la esperanza. Esa idea de que la web no le pertenecía a una sola empresa. Y justo con esa idea hay que tener cuidado, porque durante años hemos creído que si algo es de código abierto, automáticamente es más libre, más sano, más bonito, buena onda y sobre todo, más difícil de monopolizar. Pero creo que con esta historia veremos que eso no siempre es cierto. Claro, no era todo lo que había. En 2003, Apple había lanzado Safari con un motor abierto llamado WebKit. Y acá te suelto un pequeño spoiler, ya que unos años después, Google utilizaría ese mismo motor como base inicial para Chromium. Esa cadena conecta todo, porque el futuro villano de los navegadores resulta que nació de proyectos abiertos y colaborativos, digamos, bien intencionados. Justamente por eso su dominio sería más difícil de cuestionar. Mira, durante años, Google observaba todo desde el exterior, pero con sus propios intereses. Su negocio publicitario dependía de que la gente navegara mucho en Internet para ver la mayor cantidad de anuncios. Así que cada vez que el Internet Explorer se crasheaba, pues perdían posibles ingresos. Digamos que Microsoft era su enemigo indirecto y necesitaban mejorar la navegación para proteger su propia cartera. Por eso empezaron a colaborar con el equipo de Firefox, financiando parte de su desarrollo y siendo el buscador predeterminado en el navegador. De una u otra forma necesitaban que la web funcionara mejor, y si no podían controlarlo directamente, al menos ayudarían a empujarlo desde afuera. Pero claro, Google tenía esos motivos mañosos, dinero, ingenieros, infraestructura y sobre todo, una razón estratégica enorme, ya que no podían dejar que la puerta de entrada al Internet dependiera de Microsoft, Apple, incluso Mozilla o cualquier otra empresa. Si la web era el lugar donde Google ganaba dinero, tarde o temprano, Google iba a querer controlar mejor cómo se entraba a navegar en Internet. Pero chicos, antes de continuar, como ya saben, el Hot Sale inicia esta semana y es uno de los eventos de mega descuentos más grandes del año en México. Y este año con Letyshops no solo vas a ahorrar más, sino que también vas a recuperar dinero de vuelta, gracias al super cashback disponible durante el Hot Sale. Y es que, ¿para qué pagar por el precio completo cuando puedes recuperar hasta el 100% de lo que gastes? Este combo sucede únicamente una vez al año, el Hot Sale más hasta el 100% de cashback de Letyshops en tus tiendas favoritas del 25 de mayo al 2 de junio. Mira, estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchísimas tiendas más. Y es que no es todo, porque si compras en las tiendas participantes del 25 de mayo al 2 de junio, entras en un sorteo de un iPhone, una MacBook, productos de Dyson y muchísimas cosas más. Así que entre más compras hagas, más oportunidades tienes de ganar. Y mira, si aún no sabes cómo funciona esto del cashback, te lo explico rapidísimo.
Básicamente, Letyshops es una plataforma que te devuelve parte del dinero cada vez que compras online y es muy fácil de utilizar. Descargas la aplicación y te registras usando mi enlace. Ahora solo eliges tu tienda favorita, por ejemplo, AliExpress con hasta el 50% de cashback, pulsas en activar y serás redirigido a la tienda. Ahora solo compras como siempre y listo. En unos días, cuando la tienda confirme la compra, tu cashback estará acreditado en tu cuenta de Letyshops y podrás retirarlo sin cupones ni bonos, es dinero real. Sí, suena a magia, pero es 100% real. Las tiendas le pagan comisión a Letyshops y ellos te devuelven una parte. Yo lo uso desde hace tiempo y ahora con este combo de ofertas no hay mejor momento para probarlo. Así que checa el link que te dejo en la descripción y actívalo antes de que se acabe. Ahora sí, no te interrumpo más y continuamos con el video. Es septiembre del año 2008 y sale Chrome, pero dato random, Google no solo lanzó un comercial genérico, ingeniosamente salió un cómic de 38 páginas dibujado por Scott McCloud explicando exactamente cómo funcionaba su arquitectura por dentro. Lo más destacable era que cada pestaña corría en su propio proceso aislado y usaba un motor de JavaScript completamente nuevo llamado V8. Te puedo decir que cuando te lo instalabas y lo abrías por primera vez, sí se sentía el cambio a la primera, sobre todo si venías del Internet Explorer. Mira, para empezar traía una interfaz minimalista que sí, hoy creo que todos odian el minimalismo al parecer, pero en ese tiempo se veía moderno y quitaba todo lo que fuera abrumador. Cargaba rápido gracias a su arquitectura multiprocesos, traía el modo incógnito, para que vieras tu pornichi y claro, las páginas rara vez se congelaban. A diferencia del Internet Explorer, si una pestaña aquí te crasheaba no afectaba a las demás. Y encima Chrome hizo algo que hoy ni le damos importancia. Así es, las actualizaciones eran creo que cada 3 semanas, mientras otros navegadores dependían de versiones enormes o del sistema operativo. Chrome en cambio hizo de la actualización constante parte de su marca. Ahora lo curioso aquí es que Google nació usando WebKit como motor de renderizado. Por eso no sé si lo recuerdes, pero mucha gente decía que era el Safari de PC. Además, con el tiempo Google se volvió uno de los contribuyentes más importantes de WebKit, al punto de tener un peso técnico enorme dentro del proyecto. Y sí, ya aquí por fin te menciono que junto con Chrome lanzaron Chromium. Bueno, realmente fue unos meses antes y era el proyecto de código abierto detrás del navegador, el que cualquiera podía tomarlo para modificarlo y hacer su propio fork, agregarle sus propias cosas o quitarle otras, mejorarlo y lanzar su propio navegador, incluso privado, pero basado en ese código, lo cual suena muy generoso y esa es la filosofía del software libre y durante mucho tiempo así se creyó. Pero aquí está el detalle, ya que si suficientes navegadores empezaban a construir sobre ese mismo piso, Google realmente no necesitaría nunca cerrar el código para ganar poder, solo necesitaba que todos se acostumbraran a vivir encima de su base. Ahora sí que era premio o premio. El detalle que cambiaría todo llegó en 2013, ya que para ese año, Chrome ya era el navegador más usado del mundo, y Google ya conocía muy bien las limitaciones internas de WebKit, y le sabía demasiado, como para darse cuenta que el motor ya no le alcanzaba. Su arquitectura multiproceso era fundamentalmente distinta a la de otros navegadores que usaban WebKit, y claro, mantener esas diferencias dentro del mismo motor compartido habría ido acumulando cada vez más complejidad innecesaria. Así que bueno, Google hizo un fork de WebKit y nació Blink. No era el control total todavía, pero sí el momento en que Chromium dejó de usar el motor de otros y empezó a construir su propio imperio. Lo oscuro aquí es que desde ese momento, los demás navegadores ya no solo estaban mirando lo que hacía Chrome a través de Chromium, muchos empezaron a depender directamente del camino técnico que Google estaba trazando. Ahora entra la historia Opera. Irónicamente, en ese momento era una empresa respetada, no como hoy, ya que ayudó a popularizar las pestañas de navegación y las extensiones. Pero lo interesante aquí es que llevaba décadas sobreviviendo con su propio motor llamado Presto. Sin embargo, debes saber que tener tu propio motor sale demasiado caro, así que en 2013, cuando ya no pudieron más, anunciaron que lo abandonarían para reconstruir su navegador enteramente sobre Chromium. Claro, no dijeron que era una derrota. Con esto iban a concentrarse en el navegador para mejorar sus cosillas como los add-ons y la personalización. Pero como te darás cuenta más adelante, esto no era nada más ya por motivos de dinero. La web misma te empujaba a usar Chromium. Y si una empresa del tamaño de Opera ya no veía sentido económico en cargar sola con su propio navegador, ¿qué le esperaba a los demás, no crees? Lo irónico es que casi 2 meses después, Google anunció Blink. Entonces Opera estaba dejando Presto para subirse al trend de Chromium. Y de pronto estos güeyes dejan a WebKit atrás para moverse hacia Blink.
Este acontecimiento yo creo que fue el primer aviso de lo que se venía y de que Chromium ya no era solo una alternativa llamativa, era eso o morir. Bueno, no, ya que claro, estaba Firefox de código abierto también, pero por varios motivos que me da hueva explicar, digamos que no era tan atractivo y ojo, tampoco es que estuviera muy separado de Google, lo seguían financiando. Cuando Android explotó, Chrome se volvió la puerta de entrada al internet en el celular casi por defecto. Además, se formó un ciclo letal, porque mira, como tenía más usuarios, los desarrolladores web probaban todo primero para Chromium y su motor Blink, por eso funcionaba mejor. Si una página se rompía en otro motor, la gente no decía qué mala página, decía este navegador es una cagada, y migraban a Chrome. Por eso mantener tu propio motor, que ojo, por si no te ha quedado claro, no es lo mismo que el navegador, pero si no tienes una compañía multimillonaria detrás que lo proteja o una razón estratégica enorme para financiarlo, se vuelve un problema económico. Por eso, hoy buena parte del mercado de navegadores como Brave, Vivaldi, Samsung Browser, Opera y Opera GX comparten el mismo piso técnico, el Chromium y su motor Blink. Y cuando todos comparten el mismo piso, quien más contribuye, quien más lo construye, quien más ingenieros le mete y quien marca su dirección, tiene un poder inmenso. Y como veremos, ni siquiera Microsoft lograría salvarse de esto. Mira, Microsoft lanzó Edge en 2015 con su propio motor, Edge HTML. Tenían el dinero, la infraestructura, gente talentosa y sobre todo a Windows. Pero aún así fracasaron porque la gente no lo usaba y tuvieron que extinguir su motor. Si el caso de Opera no era suficiente, pues yo creo que con Microsoft queda más que expuesto el problema. El problema de competir contra una web que ya está girando alrededor de Chromium. Algo clave es que Edge seguía atado a las actualizaciones lentas de Windows, mientras que cualquiera basado en Chromium era rapidísimo. Simplemente no pudieron obligar a los desarrolladores web a adaptarse a un motor que casi nadie usaba. Bueno, las razones sobraban y por eso en 2018, Microsoft abandonó su motor Edge HTML y reconstruyeron el navegador Edge por completo sobre Chromium y su motor Blink. Eso sí, lo que nadie se esperaba es que le pusieran el mismo nombre. Y no sé, es irónico que una empresa que alguna vez tuvo el monopolio de los navegadores terminó cediendo. Así que no sé, venganza para Netscape, supongo. Y mira, no significa que nadie pueda mantener un navegador totalmente independiente a Chromium. Apple puede porque Safari vive protegido dentro del ecosistema cerrado de iOS y macOS. Mozilla también lo hace, gracias a su fundación y su misión de mantener diversidad en la web. Pero para casi cualquier otra empresa que quiera competir en el mercado, mantener un rival contra Chromium se volvió carísimo y cada vez menos viable. Es como si fuera competir contra Android. Hoy con el Chrome dominando 2/3 del mercado y arrastrando al resto de navegadores basados en Chromium, su núcleo técnico le pertenece casi exclusivamente a Google. Incluso cuando aparecen navegadores nuevos con IA integrada o interfaces experimentales, llegan siendo otra capa encima del mismo Chromium. La innovación aquí se mudó más que nada a la interfaz del navegador y a las funciones, no al motor como pasó con Opera. Obvio, existen otros navegadores basados en Firefox o en otros proyectos open source más raros, pero a ver, nómbrame 5, güey. Bueno, si lo hiciste, tienes mis respetos. Pero, ¿sabes? Esto te va a dejar impactado si no lo sabías. Al día de hoy, tanto Safari como todo Mozilla Firefox reciben una enorme cifra de dinero por parte de Google para seguir manteniendo su buscador como el principal. Digo, no es como que sin este dinero Safari desaparecería, pero sí sería un golpe fuerte. Imagínate perder $20,000 millones anuales así de la nada. Y bueno, el más afectado sería Mozilla, que si bien tienen una gran reserva de efectivo, al ser una organización sin fines de lucro, son a quienes más les sirve el dinero que Google les da para lo mismo que a Safari. Te hablo de una contribución de unos 450 o 500 millones de dólares anuales. De hecho, esas regalías son la mayor fuente de ingresos de la organización. O sea, no desaparecería Firefox al ser código abierto, pero probablemente cambiaría mucho a cómo lo conocemos. Y sí, todo esto pasa cuando una empresa controla tanto el acceso a la web, que hasta a sus competidores les da dinerillo para mantenerlos vivos y no convertirse en un monopolio. Hay una gran diferencia entre dominar el mercado y controlar la infraestructura. Lo primero es tener más usuarios y lo segundo es que tus decisiones técnicas definan qué se puede hacer, en este caso en la web. Y bueno, Chromium controla ambos.
Y que Google esté tan metido deja de ser solo una base de código abierto y empieza a parecer un monopolio. En teoría, los estándares web los definen organismos como el W3C o el WAT-WG, donde participan empresas y desarrolladores para discutir, proponer, documentar y estandarizar cómo debe funcionar la web. En la práctica, ese proceso tiene un problema muy importante porque cuando Chromium implementa algo y los sitios grandes empiezan a asumir que eso ya forma parte de la web, los navegadores no basados en Chromium no pueden esperar un proceso formal. Tienen que ponerse a chambear rápido o perder. Sí, debe de ser un infierno, ¿sabes? Pero también pasa al revés. Si Chromium no implementa una tecnología, esta puede quedarse esperando años, aunque técnicamente sea una buena idea. Claro, porque muy pocos desarrolladores web van a construir algo que no funciona en el navegador que usa la mayoría. Eso de por sí ya es poder real. Y con el Manifest versión 3 quedó más claro, ya que como sabes, Google impuso nuevas reglas para las extensiones que reducen drásticamente el poder de bloqueadores de anuncios, como el uBlock Origin. La excusa siempre es seguridad y privacidad, y sí, algunos argumentos tienen sustento real, pero casualmente es un movimiento que protege a la perfección el negocio publicitario de Google. Mira, una decisión tomada por Google no solo afecta a Chrome, arrastra obligatoriamente a todos los navegadores que se construyeron encima de Chromium. Y separemos esto porque Chromium es abierto, pero abierto no significa neutral ni que todos tengan el mismo poder. No significa que Google no pueda empujar decisiones que después otros navegadores terminan heredando, quieran o no. Si una empresa tiene la mayoría de ingenieros y el navegador dominante, su peso dentro del proyecto es gigantesco. Esa es la jaula real y como vimos, salir de ella cada vez cuesta más, pero quedarte cómodo dentro también cuesta por lo que se pierde a futuro. El reciente caso antimonopolio en Estados Unidos dejó en evidencia que Chrome es uno de los embudos que sostiene el dominio de Google en búsquedas y por consecuencia una parte clave de su negocio publicitario. El simple hecho de que el Departamento de Justicia propusiera obligar a Google a vender Chrome y a Android como solución del problema ya te dice todo sobre el nivel de control que tienen sobre la web. El proyecto de Chromium, que parecía dar la idea de que la web abierta era de todos, terminó convirtiéndose en el piso que casi nadie puede reemplazar. Es cierto que Firefox y compañía todavía existen, pero reducido a unos pocos puntos del mercado global, sostenidos en parte por el dinero del mismo gigante al que supuestamente hacen frente. La jaula para los navegadores que todos usamos hoy es de código abierto, y todos están conscientes de los barrotes que los rodean, pero de momento nadie puede romperlos. Ahora cuéntame, ¿qué navegador usas tú? ¿Firefox, Safari o ya te rendiste y mejor te vas por Brave o algún otro basado en Chromium? Déjame saberlo en los comentarios. Y si este video te pareció interesante, me ayudaría mucho si lo compartes con alguien que todavía crea que Chrome y Google son solo una opción más. Muchas gracias por llegar hasta acá, pero no te vayas todavía. Te recomiendo este video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.